Os traigo un temazo que ha salido hoy en el diario El Mundo. Ya sabéis, estas historias que se prepara Rodrigo Terrassa, hizo una sobre Pablo Iglesias hace un par de meses, luego hizo otra sobre Vox y sobre el Yunque. Todas estas han pasado por aquí, por la Contra en Directo. Y bueno, hoy nos trae una sobre Irene Montero. Como veis, la edición de las imágenes es muy parecida, la de Santiago Abascal o la de Pablo Iglesias. Bueno, el fotógrafo debe de ser el mismo, el que ha hecho la fotocomposición. Y es digamos, un retrato de estos que hace Terrassa. A los que sois más bien boxistas, pues la de Santiago Abascal nos gustó, pero os encantó la de Pablo Iglesias, luego os gustará de nuevo esta. Y a los que sois más bien podemitas, esta os molestará como os la molestó la de Pablo Iglesias y os molestará y os gustó en cambio mucho la de Santiago Abascal. Bien, a mí me gustan todas estas crónicas escritas en modo personal. Eso no significa que tengo que comulgar con lo que dice el redactor en cuestión. Hay que distinguir entre estar de acuerdo con lo que alguien dice y reconocer que ese alguien ha hecho bien un trabajo, que hay demasiado partidismo y demasiado activismo. Es algo que me desespera un poco. Yo puedo abrir un periódico, leerme un reportaje de alguien que yo no esté de acuerdo con las conclusiones del reportaje, pero le reconozco que el reportaje está bien hecho y que el tío ha hecho un trabajo en condiciones, ¿no? Bien, en este caso creo que está bien hecho. Rodrigo Terrassa escribe bien y además estos temas se los prepara con tiempo. Bien, ¿qué nos cuenta aquí? Esto va en el suplemento papel, eso sí, es premium, es decir, es de pago, pero bueno, como yo estoy suscrito, os lo voy a leer. Espero que Íñigo Terrassa me perdone. De hecho, así, mira, se puede ver su nombre y creo que después de ver esto, más de uno estará pensando en suscribirse al Mundo. Bien, ¿qué nos cuenta aquí este hombre? ¿Qué nos cuenta el Mundo? Líderes, Irene Montero, fuego y furia. Ella es un cóctel explosivo, lo tiene todo para provocar mucho odio en muchos sectores. Estas son palabras de Espinar, creo recordar, de cuando leí el artículo esta mañana, porque Ramón Espinar es uno de los que han participado dentro del reportaje. Como sucedió en ese de Santiago Abascal, pues claro, siempre pillas un poco a rebotadillos, ¿no? Veíamos rebotados de Vox hablando contra Santiago Abascal y aquí tenemos rebotados de Podemos hablando contra Irene Montero, lo cual es perfectamente normal. Criticada dentro y fuera del gobierno, atacada dentro y fuera de Podemos, la ministra de Igualdad acapara todos los focos y todas las polémicas. Solo entiende la política desde la guerra, dicen quienes la conocen. La historia de Podemos podría resumirse en dos frases. La primera es de sobra conocida. La dijo Pablo Iglesias en 2014, año cero del partido, durante la asamblea fundacional en Vista Alegre. 2 puntos, comillas. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Esta la conocemos bien. La otra. La segunda, solo 2 años después, aparecía en un rincón de la página web de Podemos y reivindicaba, comillas, defender la alegría como un derecho y pelear por una vida que merezca la pena ser vivida. Y aclaraba, quemando el cielo si es preciso. Esa cita la firmaba Irene Montero Gil. Entre el asalto a los cielos que prometió Iglesias y el paraíso en llamas que adivinó Montero, ha acabado pasando casi una década. Pues sí, estamos en 2023, le queda menos de un año para que Podemos cumpla 10 años. El ex vicepresidente del gobierno está hoy oficialmente retirado de la primera línea política, al menos de la parlamentaria, y ultima el lanzamiento de su propio canal de televisión. El canal Red, que lo tenéis aquí, le hice en su momento su vídeo aquí en la Contra en Directo, hace ya unos meses. Mientras, la ministra de Igualdad, su pareja en la vida real, que diríamos si todo esto fuera de una película de sobremesa, sigue en el centro del foco. De hecho, más en el foco que nunca. Repasemos solo los últimos 7 días, que han sido los 7 días grandes de Montero. En las portadas vemos una imagen de Irene Montero desencajada en su escaño al borde del llanto tras imponer el PSOE la reforma de la llamada Ley del Solo sí es sí. A estas alturas son más de 700 los agresores sexuales beneficiados por las rebajas de penas, que ha provocado una de las iniciativas estrellas de la ministra de Igualdad. En la misma semana, el PP suspende a un alcalde que dijo que Montero tiene y no lo digo yo, lo dice el alcalde del PP, lo dijo el alcalde del PP, tiene la boca llena de llagas de chupársela alcoletas. Vamos, lo que viene siendo un ordinario y un grosero, porque eso no se dice ni de Irene Montero ni de nadie. Aunque sea verdad que en este caso evidentemente no lo es, pero vamos, aunque fuese, no se debe en la vida nunca jamás ser un ordinario. Literal, esto es lo que dijo. Unas horas más tarde, un grupo de feministas
contrarias a la ley trans, la otra gran norma de su cartera, boicotea su charla en un teatro de Madrid coincidiendo con el Día de la Mujer. Por la tarde se escuchan gritos que piden su dimisión en las marchas del 8M. También vítores. Si tocan a Irene, nos tocan a todas. Cantan mientras la número 2 de Montero, Ángela Rodríguez, se graba junto a unas jóvenes que coreografían sus lamentos porque la madre de Abascal no abortara a tiempo. Literal también, otro incendio. El cielo de la ministra de Igualdad ya no se quema, su cielo se achicharra. Pero, ¿quién es realmente Irene Montero y qué se esconde tras una de las dirigentes más duramente atacadas y a la vez más polémicas e implacables de nuestra política? Quizás nadie como ella representa el meteórico ascenso de Podemos y su acelerada descomposición. Según Juan Carlos Monedero, nadie como ella representa hoy la esencia del partido. Para bien, se entiende. Evidentemente esto lo está diciendo Monedero, no lo está diciendo un enemigo. Irene, esto es textual, Irene es la expresión de esa cabezonería que el PSOE identifica en nosotros, dice el fundador de Podemos. Los socialistas aceptaron ser la izquierda tolerada por el régimen y siempre han jugado ese papel de nunca romper los límites. Podemos no nació del acomodo, nació del cansancio y del agotamiento. Irene representa ese país que no se arrodilla ante los poderosos. El país menguante, según las encuestas, la última publicada por El Mundo, ha sido pues hace nada, un par de días, revela que el 61% de los españoles cree a estas alturas que el Ministerio de Igualdad sirve de poco o nada. Creo que muchos de vosotros pensáis que el Ministerio de Igualdad sirve de poco o nada. Luego tampoco creo que estamos la mayor parte de nosotros en el 61%. Entiendo que alguno no lo estará. Yo desde luego estoy en ese 61%. Creo que sirve de poco o nada. Y yo, por supuesto, lo mío no es por capricho, es porque a los hechos me remito. Y según el CIS, Irene Montero es la ministra peor valorada del gobierno, solo por encima de su amiga Yone Belarra, titular de Asuntos Sociales, secretaria general de Podemos y su único apoyo real en el Ejecutivo. Ella combina todos los ingredientes de un cóctel explosivo. Analiza Ramón Espinar, que os decía antes. Exdiputado y exsenador de Podemos, examigo de Montero también. Es mujer joven, arrogante, retadora y desafiante. Es de izquierdas, es ministra y es además ministra de Igualdad. Todo mezclado genera un personaje público que provoca mucho odio en muchos sectores. La derecha la detesta, pero el nivel de rechazo entre los nuestros también es brutal. Esto es lo que dice Espinar, ¿eh? Y es ahí, entre trincheras, donde se explica la historia de Irene. Ella entiende la política desde la guerra, explican fuentes de su entorno. Le cuesta generar procesos constructivos y respetar al diferente. Y eso justifica muchas de las cosas que han pasado tanto en el partido como en el gobierno de España. Rebobinemos un momento. Irene Montero entró en Podemos en 2014, después de las elecciones europeas. Lo hizo alejada del clan de profesores universitarios que había fundado el partido y de la mano de Rafa Mayoral, un veterano militante del Partido Comunista de España. Ambos eran activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA. Montero era licenciada en Psicología y afiliada a las Juventudes Comunistas desde los 15 años. En aquel entonces debía rondar, yo calculo, pues los 26 o 27, así que llevaba ya un montón de años en las Juventudes Comunistas. Vivió un tiempo en Chile, trabajó como cajera en una cadena de electrodomésticos en Madrid y había renunciado a una estancia formativa en Harvard para dar el salto a la política. Pablo Iglesias la reclutó a ella y a Mayoral tras varios meses persiguiendo su fichaje. Yo la verdad es que los conocí a ambos en La Tuerca, en esa misma época. No sé si el año 2012 o 2013 debía ser, más o menos. Fue la primera vez que los vi, tanto a Mayoral, primero a Mayoral y luego ya posteriormente a Irene Montero. Podemos necesitaba gente curtida en la vida de partido y no solo en las aulas de la Complutense. El odio que ella cosechó entre muchos dirigentes de Podemos tiene que ver fundamentalmente con una concepción política que no era la nuestra, cuenta hoy Espinar. Ella tiene una visión del poder que solo se aprende en las juventudes de los partidos. No tolera ninguna discrepancia en su núcleo duro, nada que no sea obediencia. En noviembre de 2014, Montero entra en el Consejo Ciudadano de Podemos como responsable de movimientos sociales y empieza a dirigir el gabinete de Pablo Iglesias. Con ella entra también Juanma del Olmo, su expareja. Había estado antes. Juanma del Olmo hoy es no sé si el marido o desde luego la pareja formal de Isabel Serra. O ya sabéis los problemas que se buscaron ellos mismos, en fin, cambiando de novios y de novias entre ellos. Esas cosas, la verdad, sinceramente, nunca salen bien. Hoy figura de la máxima confianza el dúo Iglesias-Montero, su fontanero político. Irene y Juanma llegan a Podemos con una misión: articular el partido de puertas adentro cuando empiezan a asomar las primeras diferencias internas. Su ascenso empieza ahí, señala Espinar. Se encarga de organizar la facción de Pablo Iglesias
la facción de Pablo Iglesias dentro del propio Podemos. En aquel entonces ya es cuando habían empezado los problemas. En un momento en el que ya existía el errejonismo, pero no existía el pablismo. Y muchos le ayudamos. Iglesias va ganando batallas intestinas y ella va creciendo en el partido. Íñigo Errejón lo cuenta así en su libro Con todo. Rafa Mayoral, Irene Montero y Juanma del Olmo se pegan a Pablo, le acompañan, asienten. Comienzan a decir que no está cuidado, que ellos le cuidan. No hay sistema caudillista sin corte. Bueno, la corte, evidentemente, esto es lo que cuenta Errejón en su libro, la corte eran ellos. Es en esa época cuando se empieza a rumorear que Iglesias y Montero mantienen una relación. Habíamos coincidido, y esto es textual, habíamos coincidido en algún acto de Izquierda Unida, pero no me caía especialmente bien. Explicó tiempo después la ministra en una entrevista en el Huffington Post. En diciembre de 2015, cuando su romance es ya un hecho, Pablo Iglesias anuncia en un mitin, comillas, ante la sorpresa de todos, escribe Errejón, que Montero será la próxima vicepresidenta de España si él gana las elecciones que se celebran en unos días. No ocurre, pero su carrera no se frena. Cuando la amistad entre Iglesias y Errejón salta por los aires, Montero asume la portavocía de Podemos en el Congreso tras meses de tensiones con el que hasta entonces era el número 2 del partido. Con Irene es una pelea constante entre mi autonomía como portavoz y la necesidad de someterlo todo a la ejecutiva, cuenta Errejón en sus memorias. Si no te fías, pues quítame. Es lo que pienso la mitad de los días. Bueno, le quitó. Lo pensó él y la otra lo pensó también y le quitó. Irene, en 2017 la revista Forbes incluyó a Irene Montero en la lista internacional de los 30 políticos más influyentes menores de 30 años. Tenía entonces solo 28. Irene es una de las mejores del panorama político. Es inteligente y trabajadora, pero ha sido víctima de la precipitación de los tiempos. Llegó a la primera línea demasiado pronto. Lamenta Gloria Elizo, diputada de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados. En cualquier otro partido habría necesitado de más tiempo para tener visibilidad, pero en Podemos la selección de personal se hizo de forma urgente y ella se benefició de estar en el ámbito de decisión más cercano a Pablo Iglesias. Esta fue su ventaja y también su perdición. Irene no ha desarrollado todas sus capacidades políticas fundamentalmente por dos circunstancias. Esto es lo que explica Gloria Elizo. Es decir, no es que no son palabras mías. Una, porque solo ha oído determinadas voces. Ha sido muy selectiva en la recepción de información. Ser hija única, igual que Pablo Iglesias, la define bastante. Yo esto no lo sabía, por ejemplo. Sabía que Pablo Iglesias era hijo único, pero no que Irene Montero era hija única. Muy pocas personas tienen interlocución con ella y siempre son voces muy acomodadas a su propia visión. Le ha faltado rodearse de voces diferentes, más críticas, más técnicas, más competentes. La segunda razón es su equipo. Los políticos se dividen entre los que tienen equipos mejores que ellos y los que se rodean de gente peor. El equipo del que se ha rodeado Irene Montero es joven y ambicioso, pero no está capacitado para estar en la primera línea de la política. Bueno, yo no sé lo que pensará Gloria Elizo, pero yo creo que Irene Montero, y a la vista de lo que ha sucedido, tampoco está capacitada para estar en la primera línea. ¿Qué relación tiene hoy Gloria Elizo con Irene Montero? Ninguna, responde la vicepresidenta del Congreso. Tuvimos una separación política y eso en Podemos siempre conlleva una separación personal. En el núcleo más cercano de Irene Montero sí está Ione Belarra, pero también la inefable Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, e Isa Serra, asesora en el Ministerio, y por supuesto Juanma del Olmo y Pablo Iglesias. A Irene le ha caracterizado siempre una cosa por encima de todas las demás, asegura Espinar. Tiene una posición política muy dura y jerárquica en lo que respecta a los repartos de poder interno. Forma a su alrededor núcleos muy pequeños y cerrados en los que ella es la jefa. Es muy autoritaria, la persona más sectaria que he conocido, y tiene una forma de entender el poder que choca mucho con la tradición política de Podemos. Bueno, Espinar, ¿cuál es esa tradición política? Si es un partido que, según empieza Irene Montero, pasa a ser poco menos que la segunda. Esa es la tradición política de Podemos es Irene Montero, por resumirlo mucho. Vamos, es el entorno de Pablo Iglesias. Esa es su tradición. Otra cosa es que si sigue existiendo, dentro de 10 años, pues el partido es otra cosa. Ya no esté ni Irene Montero, ni Pablo Iglesias, ni Ángela Rodríguez, ni ninguno de estos. En ese caso sí. Podríamos decir esto, lo nuevo no va contra la tradición del partido, que la tradición era los fundadores, o más concretamente el fundador. Así que no sé a qué se refiere aquí Espinar con lo de la tradición política. En fin,
Pero bueno, entiendo que cada uno pues tenga su manera de ver las cosas. Esa concepción de la política se explica también, y así lo aseguran desde su entorno, por los ataques que la ministra ha recibido desde antes incluso de ser ministra. Irene representa una fuerza política que ha sido constantemente asediada, sometida a una operación de acoso y derribo que incluía romper internamente Podemos, dice Monedero. Nos han atacado a las cloacas del Estado, peor, no ha dicho del Estado, de este país. Ya sabéis que es el sinónimo de Estado. La cuestión es que, bueno, en este caso no, en este caso encajaría lo de Estado, porque se supone que son los servicios, los secretos, los que se mueven por las cloacas, y eso sí que es del Estado. Pero en fin, eso es lo que dice de las cloacas, y nada que no sepamos. Vamos, políticos corruptos, jueces corruptos, policías corruptos y medios de comunicación, incluido El Mundo, aunque sé que esto no lo vas a poner. Pues nada, Monedero, lo apuesto. Y quienes debían cubrirnos las espaldas lo que hicieron fue montar otro partido. Necesariamente va siendo más exigente con la gente que te rodea. Montero ha sido atacada desde que se hizo pública su relación con Iglesias. Acosada en el chalet que compraron juntos en Galapagar, perseguida junto a sus hijos, criticada dentro y fuera de su partido y gravemente insultada, incluso en el Congreso. Su mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias, le llegó a decir una diputada de Vox desde la tribuna. El chalet marca un punto de inflexión en el carácter personal y político de Irene, explica Elizo. Coincide con la muerte de su padre y el nacimiento de sus hijos, y ella cambia radicalmente. No es la misma Irene la de junio de 2018 que la de septiembre. Yo creo que sufre un choque emocional y una pérdida de alegría. Recuerden, defender la alegría como un derecho, que es lo que decía Irene Montero. Bueno, ella tiene derecho, pero no quiere defenderla, no quiere disfrutar de ella, por lo menos. Pero es su derecho, no lo olvidemos. Es que ha sufrido un ataque inclemente, censura Monedero. No han respetado ni a sus hijos, ni a su familia, ni a su domicilio. Jamás se hubiera tolerado que hubiera gente criticando a Soraya, a Cospedal o a Carmen Calvo en la puerta de su casa durante años y con ella ha pasado. Bueno, a Soraya le hicieron un scratch en su casa. Eso lo recuerdo, la fueron persiguiendo, ¿no? Y a esta mujer, a Cifuentes también, la iban persiguiendo por Madrid. Y a Gallardón no le dejaban ni sacar al perro. Es decir, habría que decirle aquí a Monedero que los que crearon esto de escrachar, esa mala costumbre de escrachar a los líderes políticos en su vida privada fueron ellos o los de su entorno. Es decir, eso no había sucedido nunca en España. Un político se podía ir a su casa a dormir y se podía uno manifestar contra los políticos, podía insultarles en el bar, podía faltarles el respeto en una columna de opinión. Pero eso sí, en su vida privada se separaba y nadie iba, ningún político tenía miedo de, pues eso, de entrar en su casa. Sabía que no iba a haber allí unos energúmenos insultándole. Los que empezaron a hacerlo con aquello de que el jarabe democrático de los de abajo, inventado por ellos, fue precisamente la gente de Podemos, los que luego montarían Podemos. Bien, eso ha endurecido su carácter, es lo que se preguntan. No es que se endurezca, es que no puede ser ingenua y pensar que puede pelear como un samurái con una katana contra unos tanques que la están masacrando. ¿En qué se ha equivocado Irene Montero?, le pregunta Tarrasa a Monedero. ¿Un error de Irene? No se me ocurre. Monedero, tío, todos tenemos errores. Todos. Incluso, que te parezca mentira, también, no te iba a decir Irene Montero, incluso tú también tienes errores de vez en cuando. No muy a menudo, pero de vez en cuando. Esa resistencia que dicen define a Montero su inagotable capacidad de trabajo. No se cansa jamás, asegura Espinar, y una desconfianza casi obsesiva se trasladaron de los cuarteles de Podemos al gobierno de España en 2020, cuando se convirtió en ministra de Igualdad. La polémica generada por la ley trans y sobre todo, bueno, por la batalla del sí es sí, claro, evidentemente, con lo de la ley trans todavía no se ha visto sus efectos, estos los veremos en los próximos meses. Y sobre todo la batalla entre el Ejecutivo por la ley del solo sí es sí han destapado de nuevo todas las aristas de su perfil. Es una máquina de generar conflictos, dicen quienes la conocieron en los inicios del partido. Sí que no hizo falta que la escracharan para que ande buscando problemas siempre, no sé. Yo creo que efectivamente, que los que la conocen desde el origen, creo que sí que es propensa a este tipo de cosas. Desguazó Podemos para hacerse con su control, aunque fuera a costa de sus expectativas electorales. Algo parecido, aseguran sus críticos, ha hecho ahora con las políticas de igualdad y con el movimiento feminista. Irene no había militado en el movimiento hasta que fue ministra, asegura Espinar, pero no hay idea que no pueda defender si le viene bien para avanzar en posiciones de poder.
ha sido, sin duda, la ministra de Igualdad que menos diálogo ha tenido con el movimiento de mujeres. Y ese es el elemento que mejor la describe. Ni siquiera las ministras del PP hicieron algo así, asegura la ex portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, histórica del feminismo en nuestro país y la primera parlamentaria española que se declaró lesbiana públicamente. El equipo de Montero ha sido absolutamente pernicioso para la agenda de las mujeres. No ha inventado nada, solo ha aportado provocación y su legado será haber devuelto una antipatía que el movimiento había conseguido superar y una fractura en el feminismo que no se había producido en más de 4 décadas. Los errores técnicos de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que acabaron provocando una avalancha de rebajas de penas a cientos de agresores, o la negativa de su ministerio a dialogar con las sociedades médicas, la polémica ley trans, responden también al manual de instrucciones de Montero. Los ministerios de Podemos se han convertido en un lugar para colocar a cuadros del partido, así que no queda hueco para contratar a gente que sepa de técnica jurídica, lamenta un exdirigente de la formación. Le tienen más miedo a un equipo que no sea obediente que a cualquier error político, porque saben, y esto me parece muy agudo, que esos errores los políticos, entienden, siempre los podrán gestionar en clave de conflicto, comparte Espinar. Pues sí, aquí creo que tiene mucha razón. Y de nuevo hay que dirigirse a lo que han ido haciendo y cómo se han ido comportando en los últimos años. No tenían miedo a un problema, sino a cómo se podía instrumentalizar ese problema o ese error en cuestión. Y aquí entra la última pieza del puzzle de Irene Montero, su futuro. Lo que desde fuera se ve como un conflicto monumental que parece condenar definitivamente a Podemos en un año electoral, se ve desde dentro como una ventana de oportunidad. Este es un error general del partido desde su formación, dice Elizo. Todo hay que entenderlo en clave externa, pero también interna, y todo tiene un componente autorreferencial hasta convertir siempre lo personal en político. En plena batalla soterrada con Yolanda Díaz por el control del espacio político a la izquierda del PSOE, el núcleo duro que rodea a Montero entiende que el ruido no siempre es malo, más bien al contrario. Ella puede perder el debate en la sociedad, pero sabe que lo puede ganar entre cierto sector del feminismo y de la izquierda, dice Espinar. Y sabe que esto son horas de tele, debate y mucho apoyo con Irene convertida en el centro de atención. Ya saben, quemando el cielo si es preciso. Han puesto a Yolanda en un brete y la han desplazado de la actualidad, continúa Espinar. Esto también está bien pensado, es un buen análisis, porque efectivamente en la última semana nadie habla de Yolanda Díaz, todo el mundo habla de Irene Montero. Vale, la mayor parte de gente habla mal de Irene Montero, pero los más entregados a Podemos seguramente no hablan tan mal. Lo que habría que preguntarse es cuántos son esos, los más entregados, quiero decir. Ahora Irene tiene todos los focos para utilizar esto como plataforma de lanzamiento si quiere concurrir a las elecciones al frente de Podemos, que hoy ya es solo un partido político para un nicho electoral. Monedero defiende exactamente la misma idea, pero desde el otro rincón del ring. Irene va a tener todo el futuro político que quiera porque ha logrado conectar con las mujeres y sobre todo con las mujeres jóvenes, se explica. Hace mucho tiempo que no había una política en España que conectara con sectores tan grandes de la población. El PSOE creyó que el feminismo era de ellos, pero con Irene se han dado cuenta de que no es así, y esto explica la bronca política. ¿Y Podemos? ¿De quién es Podemos hoy? Podemos es de Pablo y de ella, y de nadie más, sentencia Ramón Espinar. Prefieren el partido roto a compartirlo, y lo mismo han hecho con el gobierno. Pablo tiene el carisma y la autoridad, Irene el poder. Pablo tiene un podcast y una tele, Irene tiene un ministerio. A él le gusta escribir, discutir, debatir, a ella le gusta mandar, organizar y repartir tareas. Irene es la jefa y Pablo es el líder. En Podemos mandan ellos desde su casa y todo lo demás es un cuento. Bien, esto lo comenta también Espinar. Bien, como veis, es una historia que está muy bien hecha, muy bien construida, no sé qué os parecerá, yo creo que ha tocado los palos que tenía que tocar, pero vamos, que algunos puntos son, especialmente lo que comentaba Monedero, me parecen algunas cosas que ha dicho discutibles, pero bueno, es así. Mi opinión personal es que no sé si ese nicho al que se dirigen es lo suficientemente grande como para garantizarles un escaño. Esa es la pregunta. Porque dices, en España hay radicales de izquierda que son monteristas o pamistas. Me lo creo. Seguro, claro, hay gente para todo, ¿no? La cuestión es saber si son suficientes como para mantenerte viviendo de la política. No olvidemos que esta extrema izquierda, que hoy representa mejor que nadie Podemos, era una izquierda extraparlamentaria hasta hace no tantos años. Podría volver a ser extraparlamentaria. Eso yo creo que es un riesgo que no sé si han medido en su justa medida, vamos, si lo han calculado. Porque además no son los únicos. No, es que somos los únicos. Vale, el espacio es pequeño, pero estamos solo nosotros.
No, pero es que hay mucha más gente. Es que están nacionalistas regionales de izquierdas, hay un montón. Por todas partes aparecen. Tenemos a Errejón y su movida y su Más País. Tenemos a Yolanda Díaz. Y si es que están por todo. Si es que hay un montón en Andalucía, fijaros la que se armó. Así que yo no sé. Yo no sé si hasta qué punto esta mujer puede llegar a sacar un escaño. No lo tengo claro, con el rechazo que genera, no ya entre el votante del PP o el votante de Vox, que eso es evidente, no, incluso entre el votante del Partido Socialista o el propio votante de Podemos, el votante tradicional de Podemos.